Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, especialmente con el versículo 30 hoy, en que nos dice el autor sagrado: pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Recordemos, queridos amigos, que el capítulo 13 principalmente ya comienza a hablarnos de la evangelización al mundo pagano. Después de esa oración dicen que el Espíritu Santo elige y llama a Pablo y a Bernabé, elijan, dice, o sea, déjenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado, el Espíritu Santo. O no ijuecuera, lleva ijuecuera, bueno, sheiko teme con hacer a pisacuera, porque a cuera con angoñe punuta uata o tomombe uota inamba eva la sheikua que sea entre veteave. Porque la salvación entonces es la salvación católica, catholicus, universal, entero veteave en guanajeisina. Ñande yara o lleva hoy cualca el mensaje de salvación o erúa lleva hoy potá. Ñamo maranduña de la pisacuerabe, ña genducaña de la pisacuerabe lleva a o cueñan de pusino jamás. Y cómo Dios nos salva, más esas de pusino, y justamente a través de esta oferta suya. Esos son los mandamientos, ¿verdad? O sea, estas son las bienaventuranzas, estas son las leyes que el Señor nos va ofreciendo. Recordemos también que el Señor en un momento dice, ¿verdad?, que mi carga es suave, mi yugo es ligero, etc. Yo les acompaño siempre, estoy con ustedes. Esto significa, queridos amigos, que hay siempre un proceso, es un llamado, pero siempre el llamado es a la conciencia. Ñande yara doy a lleva ñande garrotea ñande bepotío pues lleva España ñande que esto que aquello, sino que sobre todo la salvación de Dios es siempre una salvación que llega a través de la conciencia. Es una presencia, es un camino. Incluso cuando uno piensa desde la teología, como estamos ahora en la teología lucana, esta propuesta es para que entre en el corazón del hombre, se haga una catejeo, una catequesis. Porque el catejeo, la catequesis, quiere decir justamente lo que ecoa, lo que nosotros mostramos. Peñande, ya urecoa, jina peñande, pupe, peñande, recobe, lleva jañande, ñañe, puruña, me es ñamo salambi, ñame entre oete, apica tu janguay, ya cuera, bello, moñe, punu, vete, cobe, plajú. Pero siempre va a ser a través del testimonio y del ejemplo. Por lo menos es eso lo que nos está presentando aquí San Lucas.
Y bueno, si nosotros entendiésemos esto, si nosotros entendiésemos cuál es la propuesta, ¿verdad?, de San Lucas a través de su evangelio, ciertamente que nosotros también entonces vamos a hacer este camino. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una evangelización, pero evangelización de conciencia. No, sino aquí sobre todo es la conciencia que entra en esa rectitud de la propuesta de Dios, de su evangelio, que nos dice, ¿sabes qué? Entonces, conversión, cambio. Cada uno, calculana, cada uno ya cambia, cada uno peña de rogapupe, cada uno peña de netame. Entonces, ciertamente que después la comunidad va a ser totalmente diferente. Vamos a ser más concretos. Si cada uno de nosotros hoy se propone y dice, no robaré más, sea donde sea. Porque puede ser que alguno sea en su casa que está robando a alguien, otro que está robando ahí en su trabajito y me hago aquí y roba y cuebra, pero ahora hoy me hace se llama poina de tener cuña carairoga, a mondar la yuque, a mondar peayo, a mondar moa, yupi, a mondar la yalaja, oigo de todo, de todo. Bueno, un mianda ya puede cambiar, ¿verdad? O eso que está, no sé, en grandes puestos, grandes lugares del gobierno, lo que sea. Entonces, forma de robar, de sobrefacturar, todas esas cosas. Si nosotros hoy decimos con el Señor, justamente aquí, señan de llana, hay cuamba, epa, nimbora, el areñirurease. Porque para algunos, queridos hermanos, realmente la vida cristiana queda un poquitito simplemente en el hecho de recibir un sacramento, un signo. La vida cristiana. No. La vida cristiana es verdaderamente aquí, conciencia, saber qué es lo que Dios nos pide y verdaderamente vivir de acuerdo, coherentemente con esa propuesta de su evangelio. Volvemos con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos al gran santo de la Iglesia, uno de los teólogos mayores, ¿verdad?, de la historia de la Iglesia, San Agustín. Hoy leemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llega a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de obras. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad?, lo que nos está escribiendo Pablo aquí. Cómo nos anima y nos está diciendo. Pea llevan Cupe cuante peñan de Yarañe lleva a sabe pende a pisares o peñon se llega lleva. Sino que peña mindu urire, ya gendurire peñan de Yarañe. Ahora entonces no solamente ha pasado como una buena noticia, ña gendúa, sino que sobre todo como ese don que ha quedado impregnado en la vida de ustedes
y ahora ustedes fueron capaces y son capaces de ofrecer a los demás. Ya Yeremí que nos vean de Yarabe. Ofrecer lo mejor de nosotros, los dones más lindos que Dios nos ha dado, siempre al servicio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hoy, de una manera súper especial, con este versículo 30, en que nos dice cuál es la centralidad de toda esta historia de salvación, todo lo que pasó con Jesús, toda la situación también que se estaba generando dentro de la comunidad con respecto a Juan el Bautista y el mesianismo con respecto a Jesús, y después entonces en una centralidad también en describir lo que había pasado con el Mesías, es decir, con Jesús. Pero aquí viene la explosión. El versículo 30 nos dice lo esencial y lo fundamental también de nuestra propia fe. Dice en el versículo 30, comenzando, vamos a comenzar desde el 28, dice, aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Vean de estudio, PPP Yacero, vayan a los cursos anteriores de Ñande Yarañe, aquí por YouTube, PPP de canal PPG Chata. Y después dice, de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. También aquí entonces se entiende el hecho de cumplir todo lo que estaba escrito de él. El autor sagrado quiere subrayar, quiere decir que esto entra dentro de la historia de la salvación. Quiere decir que hoy Ñande Yarañe, upea hoy cotaba cuente hoy gina curira, según las promesas del Antiguo Testamento. Y entonces, cuando sucede como estaba escrito de él, también dice, lo bajan del patíbulo y lo ponen en el sepulcro. Pero viene lo esencial, a donde queremos llegar, porque esta es la centralidad de esta historia de la salvación, de lo que Dios había propuesto desde Génesis capítulo 12. Decía, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Estamos hablando entonces aquí de la vida de Jesús. Y estamos presentando, Pablo, por lo menos en su discurso, a que en este capítulo y en estos versículos que van desde el versículo 16 hasta el versículo 43, nos está hablando Pablo. Su discurso que él está haciendo en la sinagoga. A la sinagoga beyapono gina el discurso pio más velo yapojina. Y justamente le está haciendo a los judíos. Pablo le está haciendo el discurso a los que están en el judaísmo y que conocen la historia de salvación. Lleva el Antiguo Testamento. Hoy cuando va esa peña de Yara no iba a lleva peituacuera bella es europea, el Abba, el papá, ¿verdad? El Abán, el padre de los pueblos, el Abraham. Va esa no iba a lleva, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, es decir, la tierra que emana leche y miel. Entonces, upeaña mañana dentro del lenguaje bíblico de lo que significa esa tierra que emana leche y miel, y que el autor sagrado hoy nos quiere presentar, es la persona de Jesús. ¿Y en qué consiste? Nada, ven, llegamos de la muerte a la resurrección. Es decir, la verdadera tierra prometida es la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, en la persona de Jesús resucitado. Por eso le estaba diciendo este versículo 30, con la cara cuñan de Yeyujuena. Ese es luego el misterio central de la vida de todo cristiano, la resurrección de Cristo. Pero no simplemente para mirar como un flash o no simplemente para mirar como en un museo una hermosa fotografía que Jesús ha resucitado, ¿verdad? O para comenzar a pensar, indagar, querer saber cómo sucedió esa resurrección. ¿Saben qué, queridos hermanos? La resurrección que tenés que indagar y que tenemos que indagar, cómo sucede, o tal vez cómo sucedió ya en mi vida, es lo esencial y fundamental. Upealaña de Yara y Botain, resucitar, salir de los escombros, ave fénix, salir de la sepultura, lo pusieron en el sepulcro, pero resucitó al tercer día. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían.
Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje del capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, versículo 30. Aquí nos habla de una resurrección. Aquí nos habla de que Cristo ha vencido a la muerte. Que por fin ñanguaje a nuestra meta. Ñanguaje la ñande GPS. Moto ñande la yaya piseña ñaina guria lleva. Y justamente llegar a ese GPS, llegar a lo central, a lo fundamental, a lo esencial. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, entendemos como la resurrección. Y por eso en el versículo 30, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y desde aquí, queridos amigos, vienen todas las otras consecuencias de la resurrección. Lo que va a seguir contándonos el autor sagrado es la consecuencia de esta fuerza resurreccional. Es decir, cuando nosotros resucitamos, cuando nosotros somos gente nueva, cuando nosotros nos empeñamos y hacemos lo mejor, imagínense, miren lo que nos dice entonces, versículo 31. Y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Entonces, esto, queridos amigos, nos da también entusiasmo, porque quiere decir que en la medida en que lleva el seguimiento de Jesucristo, ahora entonces nos está diciendo que Él se les apareció. Se nos aparece. El aparecerse quiere decir que cuando nosotros, ante situaciones de la vida, tenemos que tomar decisiones, ante esas situaciones, aquí están. Se nos aparecen. No, queridos amigos. Cristo se te aparece, quiere decir que Cristo te está hablando en tu conciencia y te está diciendo, aquí hay una buenísima oportunidad para enriquecerme ilícitamente. Hay una buenísima oportunidad para robar. Entonces, ¿qué hago? Se me aparece Cristo. Se me aparece Cristo. Y me mira a los ojos y me dice, hijo, Bateco ese mandamiento, bateco hablan de bautismo, bateco hablan de sacramento, bateco hablan de confesión, bateco hablan de comunión, vaya allí coñeina, ¿verdad? Entonces ahí nosotros miramos y decimos, aquí se me apareció Cristo. Aquí yo entiendo, reconozco verdaderamente esta presencia de un Dios que me cambia la vida. Recuerdan también, y eso nosotros lo leímos en el capítulo 9 justamente, cuando en el capítulo 13 viene Hechos de los Apóstoles, pero el capítulo 9 nos hablaba también de un Pablo, ¿se acuerdan?, que perseguía a los cristianos. Y en su camino a Damasco es que él se encuentra también, se encuentra nada más y nada menos que con
Cristo mismo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Entonces, esa aparición de Cristo, incluso después dice que él veía una luz, ese de los ojos, no iba a beber o lo que sea, pero ya me a beber o ya payeré y beber o lo que sea, como fuese, que son simplemente lenguajes, queridos amigos, porque en realidad esa luz, es esa iluminación que en realidad Pablo está recibiendo. ¿Y dónde? No hace falta entonces que venga una luz, especialmente de reflector, vender o área, lleva la área cambia jamás. Diga tú, haré pepe, tu voy a enderezar mañana aquí en tu conciencia. Haré asajín al día. A ver, hoy estuve por ahí, hoy le engañé a fulano, hoy casi le engañé a fulano, hoy no. Jamás le puedo engañar a ese hermano mío, jamás le puedo engañar a mi familia, jamás, etc. ¿Entiendes? Entonces, y se lleva el entrar dentro de nosotros mismos, el dejarnos iluminar por el Señor. Y bueno, todo esto viene como consecuencia, en este versículo 31, que viene como consecuencia del versículo 30 que estamos reflexionando. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Estábamos muertos, estábamos en esta condición, ¿verdad?, de muertos, pero el Señor nos ha levantado, porque Él es el primero en resucitar y nos llama también a vivir como Él, como gente resucitada. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. ...20 de septiembre 1939...
22 de agosto 2023. Nació en San Estanislao, hoy diócesis de San Pedro, un 20 de septiembre de 1939. Hemos de agradecerle al Señor por tener la reliquia de San Juan Pablo II. Sus padres, don Zacarías Cuquejo y doña Eva Concepción Verga. Fue bautizado en la iglesia parroquial por el reverendo padre Pedro Casella el 22 de febrero de 1940, siendo sus padrinos don Eustaquio Liuzzi y doña María de Liuzzi. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. Recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Concepción, don Emilio Sosa Gaona, un 13 de agosto de 1940, siendo sus padrinos el doctor Alejandro Marín Iglesias y señora doña María Victoria Sens Valiente. Hizo su primera comunión un 15 de agosto de 1947, en el mismo día de la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Realizó sus estudios primarios en el Colegio de Jesús Sacramentado, en San Estanislao, hasta finales del año 1947. Para trasladarse luego a Asunción y culminar el ciclo primario en la escuela parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En marzo de 1957, ingresa al Seminario de los Misioneros Redentoristas en Bella Vista, Buenos Aires, Argentina. Y en diciembre del mismo año, comienza el año del noviciado en la ciudad de Manuel Ocampo. Un 2 de febrero de 1959, emite su profesión religiosa en la Congregación de los Misioneros Redentoristas. En marzo de ese mismo año viaja a los Estados Unidos de América para realizar los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas en el pueblo de Sopus, New York. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Francis Spellman, arzobispo de New York, el día 21 de junio de 1964, en el marco de los festejos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. De Cristo que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. En 1965, realiza el tirocinium pastoral en la ciudad de Annapolis, estado de Maryland, USA, y un curso de psiquiatría pastoral en la ciudad de Washington. A ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios les bendiga. Regresa al Brasil para completar su año de pastoral misionera en la ciudad de Ponta Grossa, Paraná. Retorna al Paraguay en 1967 y trabaja en las parroquias de Pedro Juan Caballero y Asunción hasta mediados de 1968. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia
de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se saben muy bien no se pueden cumplir. El 21 de julio de 1968 es nombrado profesor y prefecto de los estudiantes menores en el Seminario Menor de los Misioneros Redentoristas en Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Y en marzo de 1973 es nombrado asistente espiritual de los seminaristas mayores y profesor de teología moral en el Stadium Theologiae Curi de Curitiba, Paraná, Brasil. Y que la bendición de Dios y María Santísima, juntamente con San José, hagan de nuestra patria una convivencia más digna, más hermosa, y que nuestra iglesia sea purificada cada día más para servirle al Señor. En el mes de agosto de 1975 se traslada a la ciudad de Roma, Italia, para realizar los estudios de posgrado en teología moral. Obtiene la licenciatura con el grado Summa Cum Laude en la Academia Alfonsiana. Adjunta a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en junio de 1977. En la Asamblea Efectiva de los Misioneros Redentoristas del Paraguay es electo superior de los mismos el 6 de enero de 1978 y reelegido en el cargo 3 años después, en enero de 1981. Durante el segundo mandato se erige el Seminario Mayor de los Misioneros Redentoristas en el Paraguay y en el mes de octubre del mismo año es nombrado viceprovincial de los Misioneros Redentoristas en Paraguay. En marzo de 1978 es electo vicepresidente de la Federación de Religiosos del Paraguay, hoy Conferpar. En 1976 es electo delegado de los religiosos del Paraguay para asistir a la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano. El Papa Juan Pablo II lo nombra el 26 de junio de 1982 obispo titular de Budúa y auxiliar de Asunción, siendo ordenado por el señor arzobispo de Asunción, Monseñor Ismael Rolón Silvero, el día 15 de agosto del mismo año, fiesta de Nuestra Señora de la Asunción en la Catedral Metropolitana. El 15 de agosto del 2007 conmemoró sus bodas de plata episcopales. Fue electo presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya por el periodo 2008-2011. Fue visitado por la cruz de la enfermedad, experimentando un prolongado calvario desde el año 2011 en el cual fue diagnosticado como polineuropatía. El 8 de noviembre de ese mismo año, el Santo Padre Benedicto XVI designó a Monseñor Edmundo Valenzuela Mellit como arzobispo coadjutor de esa circunscripción eclesiástica. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El jueves 5 de abril del 2012 presidió la misa crismal en la Catedral Metropolitana y ese mismo día viajó a Baltimore, Maryland, Estados Unidos, para recibir tratamiento en el Centro de Rehabilitación Stella Maris de los Padres Redentoristas. Mientras se encontraba allá, sufrió un accidente coronario que modificó el curso normal de su vida. Culminado el proceso médico, volvió a Paraguay y a pesar del avance de su dolencia, no bajó los brazos y siguió al frente de la arquidiócesis hasta el año 2014, año en el cual celebró también sus bodas de oro sacerdotales el 21 de junio. El 20 de septiembre del 2014 cumplió 75 años de edad y en conformidad con el Canon 401-S1 del Código de Derecho Canónico, presentó su renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, la cual fue aceptada por el Santo Padre el 6 de noviembre de ese mismo año, siendo sucedido inmediatamente por el arzobispo coadjutor Monseñor Edmundo Valenzuela.
Siendo ya arzobispo emérito, presentó un libro inédito titulado Ecos del Corazón, el 21 de diciembre del 2016. Allí recoge 235 poemas escritos a lo largo de más de 50 años, desde el 25 de marzo de 1957 hasta el 14 de agosto del 2014. Textos en los cuales, con un tono íntimo, contemplativo y religioso, describe distintos momentos desde su adolescencia y juventud como novicio redentorista hasta su vida adulta en la que sirvió como arzobispo emérito de Asunción. En estos últimos años siguió acompañando silenciosamente el caminar de la Iglesia en la Arquidiócesis de Asunción a través de su oración silenciosa y participando de algunas celebraciones, aferrado a su silla de ruedas como signo del madero desde donde le tocaba dar un testimonio de fe, de amor por Cristo y por la Iglesia. Entonces, hemos de agradecerle al Señor porque Él nos acompaña siempre y nos da estos regalos tan delicados. Gracias a la ternura de su paternidad. Fue fiel devoto de San Roque González de Santa Cruz y María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga. En su cruz pectoral, con la que se lo vio en sus últimas apariciones públicas como arzobispo emérito, portaba una reliquia de nuestro santo paraguayo San Roque González de Santa Cruz y en su anillo llevaba una reliquia de la Beata. Acudió al llamado del Señor el 22 de agosto del 2023, a los 83 años de edad. Tenía cumplidos 64 años de profesión religiosa, 59 de vida sacerdotal y 40 de ministerio episcopal. ¿Cómo no sonreír ante la muerte? ¿Cómo no embelesarme ante el misterio? Ya los problemas no cuentan en la vida, pues ellos son transeúntes, pasajeros. Allá a lo lejos me llama el Padre Bueno. Monseñor Eustaquio Pastor Cuquejo Verga, Su Excelencia Reverendísima, que en paz descanse. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando este capítulo 13, la evangelización al mundo pagano. Estamos reflexionando y mirando la profundidad de este discurso de Pablo. Cómo Pablo hace una síntesis fenomenal cuando está hablando aquí con los judíos en la sinagoga, se está encontrando con ellos. Aquí les está proponiendo, les está dando esta nueva propuesta, ¿verdad?, de salvación. Y entonces le está diciendo desde el versículo 30, yo he resucitado, yo estoy aquí, vida nueva, Dios me ha dado esa vida nueva. Recuerden que estamos con la teología de Lucas, los tres tiempos, el tiempo de Dios, el tiempo de Jesús, que es justamente esta parte, ha sido resucitado entre los muertos. ¿Pero por qué? Para que ahora justamente lo que viene a consecuencia, versículo 31, durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Es decir, ahora comienza el trabajo, la concienciación de los cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Sino que aquí sobre todo estamos hablando de un
cristianismo, seguidores del Señor, con los principios, con los valores del Evangelio. Y por lo tanto, dice, durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y pon ahí teo allá, vaya pañande ya esa vaina, vaya pañande ave ya guata vaina, vaya pañande ya yupi vaina ave y peñande yarandie. Caminar con el Señor. Fuimos lo que hicimos, un camino bien humano, un camino de seguidores de Jesucristo, un camino de conocedores de la propuesta del Evangelio del Señor. Hagoan entonces peñande yara o maherirepe amoite alleva en la cumbre. O mahe alleva pe o mahe se jabe hinaguri tena peñande yara y potaba oye porque es la salvación. O mahe ma lleva moite peyivate jabe de la propuesta del mismo Dios para el Hijo, la segunda persona, Jesús. Entonces, consecuencia, durante un tiempo se aparecen los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Estos dos nombres y esta dirección son nombres y dirección teológica. Porque Jesús comienza predicando en Galilea, alrededor del lago, Jesús en torno a toda esta región, predica, anuncia la buena noticia. Esta era entonces, incluso, ¿se acuerdan que Isaías habla Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos? Pero sin embargo una gran luz ha brillado, dice. ¿Por qué? Porque ha llegado la salvación. Este entonces tiene un sentido teológico muy profundo. Peñandillara, Oñepunú, Icualcá, Behuecatú, Alleva. Si la Galilea era una Galilea pagana, una Galilea bastante cerrada en sí misma, porque esa región también siempre tuvo tantos contactos, ¿verdad? Tanto de los que venían, imagínense el camino que venía desde Damasco, o el camino, si uno sigue más, que va hasta Nínive, el camino que venía entonces de toda esa región de los imperios anteriores, que pasaban por Neftalí, por la Galilea, por el valle de Esdrelón, hasta salir ahí entonces al valle de Sharon para ir hacia Egipto, ¿verdad? Cerca del mar Mediterráneo. Geográficamente, porque entonces quiere decir que podía vivir en la opulencia. ¿Por qué les parece que Samaria justamente era una ciudad opulenta, una ciudad rica, que después al final también oye virtual ahí, y porque se dejó llevar por las riquezas, se dejó llevar por las cosas mundanas, por las cosas entonces que nos encandilan. Pero al final de cuentas, bueno, queridos amigos, aquí entonces por eso te está presentando este versículo 30. Aquí está. Dios lo resucitó entre los muertos. Y allí esa entonces, allí esa cuagena lleva. Piñandillara, o resucitaba, lleva, o puaba de la muerte, y que nos está diciendo, bueno, pe mañana un burgue, a mañana iba te poner alguien a llevar. Anila petiririgina, o pe a peputa con boya, a peputa pe no. Sino que aquí tiene que haber vida nueva, tiene que haber entusiasmo, ¿verdad? Tiene que haber deseos de vivir y de transformar la vida personal, la vida de comunidad, la vida de familia, la vida de toda una nación. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.